partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frentamplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy pero muy buen mediodía aquí en los estudios de CX40, hoy con el programa número 33, me había olvidado, 33 de Voces de Montevideo, que estamos comenzando hoy con ausencias y con bienvenidas. En primer lugar, el apretado abrazo para nuestro querido compañero Daniel, que, por motivo de unas nanas en sus piernas no ha podido estar presente. Y la bienvenida, el buen mediodía para nuestra querida compañera Demir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Demir? Bueno, muchas gracias por esta invitación y volver a estar en contacto con la audiencia. Para mí, después de 7 años, es un placer. Bueno, un placer recibirte también para nosotros y que ahora ya sos parte del equipo de Voces de Montevideo. Tenemos a la coordinadora de nuestros programas también, Majo Pedraja. Qué alegría poder saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Pero ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Visitando a los compañeros y las compañeras y buen día para todos. Un muy lindo programa para hoy. Vos conocida la de Majo porque, aprovechamos ya para saludar a los compañeros de la Mecha los días lunes, que son los compañeros jóvenes, los martes Voces de Montevideo, los miércoles A la Izquierda Late el Corazón, programa en el cual está Majo, los jueves Cultura en Casa, programa también en el que está Majo, y los días viernes El Popular en Radio, con la característica voz también de Majo. Así que el agradecimiento por estar presente a la coordinadora de los programas de la radio. ¿Qué te parece, Demir? Bueno, primero que nada, hubieron las elecciones de los consejos vecinales. Venimos en una etapa de elecciones tras elecciones y con resultados muy positivos, porque en cada una de ellas, se superó la meta de lo que las diferentes organizaciones se habían fijado. Así es. Yo por militancia en los Malvines pertenezco al municipio 7 y allí, hubo un crecimiento real dentro de lo que se sabe de un 15%, que es bastante, unos 2.400 votos entre los candidatos y las candidatas a concejales vecinales y también a los presupuestos. Y veremos qué es lo que pasa hoy, que hay apertura de urnas. Sí, ya se cotejaron todos los datos para que todo estuviera allí, así que estamos esperando los resultados, como así esperamos, ya estuvieron los resultados de las elecciones del BPS, pasamos por las elecciones del Frente Amplio, está en proceso el conteo de los votos y ahora con la selección del Consejo Vecinal que hoy o mañana es que empiezan a... Se dijo día jueves, pero día jueves. En este momento me estaban comunicando compañeros que serían el día de hoy que empieza la apertura. Hoy martes entonces estaría comenzando el recuento de los votos. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué le parece si vamos al editorial del día de hoy? Está relacionado con el tema, nuestros invitados ya están presentes, está relacionado con el tema de ellos, así que, vamos a comenzar a leer el editorial. Sobre la base de una larga tradición de estudios acerca de la relación de la humanidad con la naturaleza, el agravamiento de los conflictos ambientales está provocando la intensificación y la renovación del debate en el contexto de la actual crisis sistémica, la escasez, el encarecimiento y el agotamiento de recursos no renovables y renovables se interpreta de diferentes maneras. En el marco de distintas aproximaciones a la dialéctica sobre la naturaleza y la sociedad, así como en el marco de valoraciones y contrapropuestas del sistema capitalista. En el futuro va a tener que adaptarse el nuevo mundo que abandona la energía fósil. Sin embargo, en la opinión pública se ha instalado deliberadamente por parte del gobierno, desde el lanzamiento de la ley de urgente consideración, la intención de privatizar el ente. La mercantilización de ANCAP supone avanzar en su pretendida privatización, de igual modo que se está haciendo con el puerto de Montevideo. A esta altura, resulta lamentable que a pesar de la contribución histórica de ANCAP a la industria nacional, se pretenda, bajo la falsa excusa de libre competencia,
que con la desmonopolización de los combustibles se logren mejores incentivos para la eficiencia económica, cuando resulta evidente para cualquier análisis económico que el resultado más esperado es que se constituya un monopolio privado con las consecuencias habituales de restricción, de acceso y abuso de precios. No hay dudas que el futuro de ANCAP supone grandes desafíos para avanzar hacia una nueva matriz energética que tenga en cuenta el impacto ambiental y por lo tanto la perspectiva es hacia la descarbonización de la economía, hacia el uso del hidrógeno verde en el largo plazo y no obstante se trata de un proceso de tránsito con preguntas aún sin responder. Por ejemplo, ¿qué rol va a jugar ANCAP? ¿Será como empresa pública? Creemos y defenderemos que sea así. Mientras tanto, el mundo en general y nuestra industria nacional en particular siguen dependiendo fuertemente del combustible fósil. De acuerdo a un informe de la ONU, los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial. El petróleo es responsable de aproximadamente el 2,5% del Producto Bruto Interno Mundial y representa 1/3 del suministro de energía primaria, por su parte, a escala nacional. Incidencia de ANCAP sobre la producción nacional, el PBI, es significativa, ronda un 0,8 del PBI total. Por si fuera poco, de acuerdo a la última encuesta nacional de gasto e ingreso de los hogares, realizada en 2016-2017, los hogares uruguayos destinan aproximadamente 13% de sus ingresos al consumo de bienes y servicios públicos, de los cuales el gasto en combustible representa aproximadamente 35%, en su mayoría nafta. En medio de esta discusión, FANCAP, el sindicato de ANCAP, presentó una propuesta de rebaja de precios de los combustibles, con el fin de dar respuesta a los reclamos de los pequeños y medianos productores de nuestro país y de la población en general. La propuesta de FANCAP está en franca oposición a la que se promueve desde el gobierno. Debe tenerse en cuenta que la política de tarifa de combustible implícitamente contiene aspectos de la política económica y social. En función de esto, existe un debate de fondo, no solo el referido al precio del combustible, sino también a cómo se fija dicho precio. Hasta aquí entonces el editorial de Voces de Montevideo. Como ustedes saben, está referido al tema de ANCAP, especialmente con el tema de los combustibles y con el tema del Portland. Y bueno, para ello tenemos en los estudios de CX40 aquí a los invitados en el mediodía de hoy. Bueno, Laura Martínez, vicepresidenta de la Federación ANCAP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de recibirte nuevamente por los estudios. Bueno, muchas gracias a ustedes por el recibimiento y por esas lindas charlas que se generan para dar más información también, ¿verdad? En temas que tienen mucha confusión, están muy grises en los medios. Muy bien, y por otro lado tenemos a Salvador Sprovieli, dirigente nacional de la Federación ANCAP. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, compañera. Buen día a la audiencia en general y bueno, como decía Laura, es un lindo espacio para echar luz sobre temas que no lo tienen a veces. Bueno, y venimos después de un paro histórico, así lo catalogó la Federación ANCAP, todo lo que tiene que ver con la jornada que fue el día 7, que tuvo impacto muy positivo, sobre todo en la parte de trabajadores, porque bueno, fue un paro que no se hacía de esa manera desde 1973 y que lo llevaron adelante ustedes. ¿Cómo estuvo la jornada? Bien, primero también que hay que contextualizar de por qué, cómo nos movilizamos y cuál era la estrategia de esa movilización. Nosotros con el Zunca venimos abordando un plan de movilización con la población. Ya habíamos tenido una movilización en La Valleja, en Minas, y ahora teníamos planificado para este 7 movilizarnos con el pueblo allí, en Paysandú. Y ese era el objetivo principal de ambos sindicatos, de la visibilización que estamos haciendo de esta lucha por la gestión del Portland estatal. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó en el medio fue que la administración terminó de formalizar la denuncia del convenio. Nosotros ya sabíamos que la caída del convenio se venía, la administración en varias oportunidades venía haciendo manifestaciones a través de resoluciones de que íbamos a tener que dialogar sobre un nuevo convenio, y a raíz de un paro que hicimos el 25 de octubre, si no estoy errada, como castigo a la clase trabajadora por movilizarse en defensa del trabajo para compañeros,
decide finalmente dar de baja el convenio. Nos llega la notificación, tuvimos un ámbito de negociación donde manifestaron, porque así el propio convenio establece un procedimiento, y el 30 de noviembre nos llegó la notificación por telegrama, que es lo que termina de formalizar. Y allí tuvimos un Consejo Federal y nos vimos en una situación difícil porque serán importantes los convenios que no solamente tienen una batería de reivindicaciones nuestras, sino que también tienen que ver con una perspectiva de seguridad, y allí nosotros tenemos las guardias gremiales para poder tener un ejercicio de huelga. Y eso, en esa situación teníamos una movilización programada en defensa del Portland y la caída del convenio definitivamente por parte de la administración. Y eso en un Consejo Federal hicimos una síntesis de cómo nos movemos ahora. Nosotros tampoco podíamos a los compañeros y compañeras decirle no se movilicen, esto había que discutirlo, y definimos en un Consejo Federal tener un ámbito con el Ministerio para que nos dé garantías, porque obviamente estábamos ahí sin un resguardo. No sé si vos, Salvador, capaz que para no monopolizar querés explicar un poco qué sucedió en esos ámbitos, pero el contexto es así, ese es el contexto. No es que nosotros programamos una parada, para nada, en realidad nosotros queríamos movilizarnos y la administración apresuró un proceso de caída de convenio. Porque además, Salvador, ustedes buscaron instancias de diálogo al llegar a esa medida, ¿no? Que se estirara por 15 días el convenio y que ahí se fueran negociando para poder ustedes hacer la medida. Sí, la realidad es tal cual, como la decís. El centro de nuestra estrategia era la movilización en Paysandú, el centro de la estrategia es la defensa del Portland en manos de ANCAP, de los puestos de trabajo, tanto de los compañeros y compañeras funcionarios acá, como de los compañeras y compañeros afiliados del Zunca, que son tercerizados. Y en ese contexto hicimos el planteo del Poder Ejecutivo, generar una ultraactividad del convenio por 15 días, que fueron 15, que podrían haber sido 4 o 5, con el fin de salvaguardar esa fecha importante y que pudiéramos hacer la movilización y que más o menos todo caminara por causas de negociación más o menos comunes. Pero lo primero que hay que aclarar es que hay desde el Poder Ejecutivo y obviamente de la mayoría del directorio de ANCAP, de la mayoría oficialista, hubo una decisión desde el principio de generar esta situación, y yo creo que ahí las actas son muy claras, tanto las del Ministerio como las generadas mismo en la planta de La Teja después, donde la responsabilidad recae exclusivamente sobre el directorio de ANCAP y sus mandos que responden al directorio y que mandatan el cómo se organizó la parada. Sí, todo lo que pasó, el proceso, lo que pasó después, lo que se dijo que fue más bomba mediática que verdad, es toda responsabilidad del directorio de ANCAP, del ministro de Trabajo y por consiguiente de la línea del presidente de la República, en el sentido de que no le costaba nada al Poder Ejecutivo decir, hagamos una paz por unos días, transitemos esta movilización, convivamos normalmente y encaminemos una discusión de convenio colectivo. Eso no pasó. Lamentablemente, quiero hacer un paréntesis. La movilización en Paysandú fue maravillosa, fue histórica para el departamento. Y eso no hay que minimizarlo, porque habla de la voluntad y las ganas de movilizarse que hay en el departamento y obviamente en el resto de los departamentos donde tanto Zunca como nosotros tenemos filiales. Entonces eso es un hecho importante, que lamentablemente pasó como un segundo plano. Pero hay que ponerlo en el primer plano porque las compañeras y compañeros de Paysandú lo merecen. Dos cosas. Primero, en el acta está firmado por la gente de ANCAP, por la gente del Ministerio de Trabajo y por los trabajadores de FANCAP, que la administración era la responsable de lo que pasara en ese día, ¿no? Después se ve que se olvidaron lo que habían firmado y ellos acusaban a los trabajadores, pero está firmado en el acta y eso los medios de prensa no lo dicen, ¿eh? Entonces son cuestiones para denunciar. Y por otro lado, tiene que ver todo con el tema de la movilización del Portland, que está inscripto todo en el tema de la LUC también, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas importantes a destacar en esa acta, no solamente que la decisión es de la administración, porque ante un vacío el ejercicio de huelga se iba a hacer, el paro lo íbamos a realizar y la administración dice paremos, no vamos a interponernos ya dieron su opinión, su sentencia final. Entonces
se coloca eso y por eso está esa redacción de que se hacen cargo, porque nosotros no tomamos control de la refinería, hay que aclararlo. Los trabajadores lo que hicimos fuimos hacer un paro para movilizarnos. Entonces, esa parada es a sabiendas claras de la administración, bajo su responsabilidad, y todo el procedimiento, tanto de parada como de arrancar la planta, todos los procesos son con tutelaje de la administración. Nosotros, y este es el segundo punto a destacar en lo que dice el acta, convenimos como trabajadores, porque nos preocupa la seguridad, por eso es importante el convenio, una guardia de seguridad, y ahí se armó o se acordó un ámbito más pequeño, una mesa más pequeña para acordar esa guardia. Quienes participaron allí en ese proceso nos comentaron, los compañeros que estuvieron representando a FANCAP, que la administración hasta hacía un planteo de guardia insuficiente, y miré, si fuera importante para nosotros, nos preocupaba mucho ese proceso, cómo lo íbamos a transitar, que hicimos una propuesta de poner más compañeros a disposición para que no haya ningún inconveniente. Después anunciarles, y ya la cuestión de que hoy arrancamos el cracking nuevamente, ya se solucionó, no se rompió la válvula, fue una obstrucción, así que bueno, es una buena noticia dentro de este panorama. También se hace a través de los medios hegemónicos esta cuestión de terrorismo, ¿verdad? Y es todo catástrofe y ya nos iban a denunciar por, no sé, $500,000 o de dólares, perdón, y así toda esta cuestión que se genera cuando no había una evaluación finalizada de qué fue lo que sucedió. Y también decirle también a la audiencia de que en las paradas y en cualquier sistema productivo, siempre cuando se para y cuando se vuelve a funcionar, hay obstrucciones, hay problemas con algunas piezas, porque también hay un mantenimiento, que los mantenimientos que no se realizan, o si se realizan, hay periodos prolongados que hacen que haya pequeñas inconvenientes que son solucionables. Y es en el escenario que estamos ahora, con una obstrucción de una válvula que inmediatamente no se pudo resolver, pero ahora sí, y dejar en claro ese tema también de que fue todo un proceso muy responsable por parte de los trabajadores. Se dice que los negociadores que fueron ANCAP a esa reunión tripartita, como que habían aceptado, de hecho está firmada el acta donde ellos se hacen responsables. El problema fue cuando fueron a hablar con el presidente de ANCAP, que, bueno, como parte del herrerismo, dijo, no, acá no hay negociación ninguna, cae el convenio, y bueno, y así están las cosas, ¿no? Sí, en realidad en todo el proceso de negociación de caída del convenio y en esos ámbitos que nombraba hoy al principio Laura, que el propio convenio lo marcaba, nosotros planteamos de un principio que estamos dispuestos a negociar un convenio colectivo, porque es algo normal para la organización de las trabajadoras y los trabajadores, y además planteamos la ultraactividad del convenio, que es algo que en el derecho laboral es normal también. Los convenios cuando se vencen tienen ultraactividad hasta que se negocie uno nuevo. Esta cuestión la volvimos a plantear el otro día en el Ministerio. Bueno, tengamos una ultraactividad. Y la realidad es que los negociadores que van por ANCAP pueden estar o no de acuerdo. Eso uno nunca lo sabe del todo a ciencia cierta. En el Ministerio sí, ellos planteaban que en ese momento lo veían positivo, pero la realidad es que la mayoría oficialista del directorio ANCAP, es como una lectura muy personal esta, pero como que mira a la Federación ANCAP como algún otro sindicato, como las compañías de cooperación de la enseñanza, y quieren como disciplinar al resto mediante acciones concretas sobre algunos, diciendo, bueno, si ustedes se mueven mucho de acá, vamos a tener problemas. Y creo que un poco la idea es esa, intentar disciplinarnos, negar una ultraactividad que, es más, esto es tan cómico que en la primera reunión nosotros fuimos con el abogado del sindicato, le nombramos, compañero abogado, le nombró un montón de cuestiones legales y el abogado de ANCAP no emitió opinión alguna. Claro. Y nos enteramos que ni conocía la resolución de directorio el abogado de ANCAP. Es una cuestión de una desprolijidad que lo único que uno lee es una cuestión revanchista, que si bien el presidente es del Partido Colorado, pero evidentemente es muy funcional al herrerismo, una cuestión revanchista con el movimiento sindical en general. Y también hubo un enojo en este paro que también que celebra, que aprovechamos para volantear por el referéndum para claro, anular la ley de urgente consideración, y eso también molestó en el gobierno, ¿no? Claro. O sea, paramos por un tema y aprovechamos para volantear. Claro. En el paro puedo volantear, movilizarme, hacer una oratoria, no sé, lo que tenga ganas, porque el paro es nuestro y nadie nos puede decir. Entonces hay un olor más a revanchismo contra el movimiento sindical, una cuestión más de odio de clase de parte del gobierno contra nosotros, y bueno,
creo que el resumen más importante es que el resto del movimiento sindical tiene que ver que estamos en esa situación y que hay que prepararse porque si ganamos el referéndum podemos estar en una situación, pero si lo perdemos nos van a venir casi 3 años al movimiento sindical y a la izquierda en general bastante duros. A nivel mundial hay un cambio en lo que significa, o estamos en camino, de acuerdo al Acuerdo de París, etcétera, en cuanto a lo que es la descarbonización y el cambio del uso de combustibles. Nosotros en Uruguay decimos ANCAP y nos referimos a los alcoholes y combustibles precisamente, y quizás a veces falta un poco de explicar al resto de la población o a la población en sí cuál es hoy la propuesta que tiene el sindicato. Bien, respecto a... primero que ya perdimos un poco, ya hubo un giro en lo que tiene que ver la reforma del mercado de los combustibles, porque la rendición de cuentas eliminó el mínimo de exigencia de la mezcla del biodiesel en el gasoil, y eso es una política medioambiental como tú lo decías. Están estas cuestiones legales o flexibilidad, ¿no?, que se utiliza para decir, bueno, uno tiene que promediar cierta emisión de emisión de CO2 al ambiente, entonces la solución que vio el gobierno que proponen es un impuesto compensatorio para frenar un poco lo que tiene que ver estas emisiones y gravar. Todavía no sabemos con exactitud cuál va a ser la propuesta sobre este impuesto. Eso en primer lugar. Después, y que impacta mucho también en el empleo y en las economías locales, en la producción nacional en el interior del país, que nosotros en aquel primer programa que participé estuvimos hablando y conversando sobre eso. Respecto a lo que tiene que ver con el hidrógeno verde y la transformación de lo que es la matriz energética nuestra, bueno, ahí hay una propuesta por parte, pero lo está gestionando el Ministerio de Industria, ¿no? La participación de ANCAP en lo que tiene que ver el hidrógeno verde, una posible planta, offshore o inshore, que es, si ponemos una plataforma en el mar, o todavía se está evaluando cuál es el mejor escenario. Nosotros en ese sentido lo que como sindicato vamos a proteger siempre cuando haya más devolución, y nosotros también tenemos que participar de ese proceso, es en lo que tiene que ver la soberanía. En la perspectiva que está planteando el Ministerio de Industria, la soberanía y todo lo que tenga que ver con un Uruguay exportador de hidrógeno, que es el objetivo principal, es con fondos privados, y gestión a través de privados y no como algo público. Son conversaciones que todavía no nos dieron espacio para poder tenerlas. Yo participé en alguna instancia hace muchos años cuando recién había un plan piloto Verne, de lo que tenía que ver el transporte de carga pesada con hidrógeno, pero era una cuestión muy en pañales, ¿no? Ahora esto viene creciendo y realmente, y duele decirlo, pero no hemos tenido comunicación ANCAP-FANCAP sobre este tema. ¿Por qué? Bueno, por la conflictividad que tenemos. Sin duda son temas que no van a ser cambios que van a ser para ahora, pero sí, como país debemos plantearnos, y creo que también el Congreso de la Central Sindical va un poco por ese camino, de proteger las empresas públicas y los intereses y la soberanía nacional, sin importar el gobierno que esté, y sobre ese camino tenemos que transitar. Y bueno, y esto del cambio de plataforma energética tiene que ir para ese camino. No es algo inmediato, hay pasos intermedios respecto a un cambio a hidrógeno o baterías, también lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, que ya tenemos una parte acá en el Uruguay instalada de autos eléctricos, pero hay que potenciarlo y hay que acompañarlo, y bueno, las empresas públicas, tanto ANCAP como UTE, como OCE también, que es otro recurso muy importante, debemos dialogar para transformarnos y acompañar eso sin un mínimo daño a la población sobre eso, la soberanía y la independencia también que tenemos, la independencia sobre otros intereses, por fuera de los intereses del país y por fuera de los intereses de la población, entendiendo que podemos transitar situaciones muy graves como la que transitamos en una crisis de pandemia. Son todas cuestiones ahí que tenemos que volcar sobre la mesa, pero no hemos tenido formalmente, debo decirlo, con mucha pena con la administración estos diálogos, porque estamos en un
chiporroteo constante, y estamos con una lucha más inmediata, que nos quedan semanas para ese 27 de marzo, que para nosotros es importantísimo, de poder anular esos 4 artículos, todos los artículos 135, pero hay 4, que si no los anulamos perdemos políticas sociales, perdemos el subsidio al gas, perdemos el precio único que tenemos de los combustibles en todo el país, vamos a seguir desestimulando la producción nacional, y bueno, y vamos a perder y se va a iniciar, a agudizar un proceso de privatizaciones, como también está colocado allí, respecto a liberar el paquete accionario a nuestras vinculadas, que nos fortalecen económicamente y que también brindan el objeto social, que es importantísimo cuidar. Entonces estamos con esta lucha inmediata como sindicato, y ya con lo que vemos que estamos hablando hoy de medidas muy fuertes en detrimento del sindicato. Y en ese marco de proyecto de país que se propuso la central a través de su congreso, tiene que ver con la defensa del Portland, ¿no? Y bueno, para eso estuvo la movilización, el directorio sigue empecinado en abrir las puertas para que cualquiera pueda vender el Portland, y los trabajadores se movilizan no solo en defensa de su trabajo, sino también en defensa de un proyecto de país, ¿verdad, Salvador? No, sí, es tal cual. De hecho, en el congreso de Pizzaneté lo manejábamos esas mismas cuestiones. Fue un planteo que nosotros como federación también hicimos, por lo menos en la primera instancia de comisiones, para trabajar en ese sentido. Yo quiero resaltar algo. La Federación ANCAP y el ZUNCA no solo hicieron lo clásico de parar, movilizarse, reclamar, lo que fuere. La Federación ANCAP y el ZUNCA nos sentamos con técnicos de ambas partes, con los compañeros y compañeras de Cuesta Duarte, y armamos un proyecto de viabilidad del Portland. O sea, no somos los responsables de gestionar, como siempre nos dicen los integrantes del directorio, y sabemos que no lo somos y no lo queremos ser, pero de hecho terminamos haciendo propuestas casi que de gestión, y en ese sentido tenemos una propuesta de inversión en el Portland que implica el famoso tercer horno en Paysandú, que es toda una línea de producción, otras inversiones también en minas y en Paysandú, y que haría que el Portland pudiera ser competitivo con las empresas privadas que hoy están más que nada Cielo Azul, que es la más nueva, que tiene tecnología de punta y que es la que puede llegar a amenazar fuertemente el rol de ANCAP en ese mercado. Tenemos propuesta. Obviamente que del lado del Poder Ejecutivo nuestra propuesta genera nada, ¿no? Oídos sordos del otro lado, ni siquiera una opinión, y es una cuestión que también en este sentido es ideológica, porque si es una propuesta que tiene un costo, tiempos de inversión, tiempos de instalación y tiempos de recuperación del dinero, o sea, ni siquiera es no sé cuándo lo voy a recuperar, tiempos de recuperación de un dinero. Y ANCAP ya ha demostrado que en competencia funciona bien. Los lubricantes de ANCAP, que están en competencia, son líderes en Uruguay frente a multinacionales gigantescas. O sea, si hay buena gestión, si hay tecnología, podemos liderar. ¿Por qué con el Portland no, cuando tenemos más de 100 millones de dólares enterrados, que son de todas las uruguayas y los uruguayos, de nuestra soberanía? Tenemos la materia prima, y ¿por qué hay que entregársela a un privado para que un privado haga plata? Además, si da tanta pérdida o no es buen negocio, ¿por qué hay tantas empresas? Claro. Digo yo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es como una cuestión ya de ir por el detrimento en sí del ente autónomo, de disminuirlo cada vez más a lo que mínimo que se pueda. Y bueno, yo creo que la derecha en el gobierno aprendió de los referéndums de los 90 y el 2003, cuando fue por todo, y ahora intenta ir de a poquito por diferentes lugares, y eso lo sostiene, bueno, con un gran aparato mediático que tiene a los grandes canales de su lado, y sus diputados y senadores saliendo por todos lados en forma satélite. Un día te pega uno, otro día te pega el otro, y así manipulan la agenda, manipulan obviamente lo que recibe todo el mundo en su casa cuando prende la tele y ve el informativo, y estamos en ese problema. Yo quiero destacar eso. Nuestra federación y el ZUNCA se puso al hombro una tarea que quizás le corresponde, quizás no, pero una tarea que tiene una propuesta seria y que tiene una propuesta, si hay voluntad política, es asible. Muy bien, Salvador. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa le recordamos a la audiencia los números de teléfono para comunicarse con el programa: 092 41 1001. Reiteramos, 092 41 1001. Allí tenemos a nuestro querido compañero Daniel, que hoy no está en estudios, pero que está en la casa, que sigue trabajando para el programa y que nos está precisamente mandando los mensajes de los oyentes que llegan, que los vamos a estar difundiendo más adelante en el programa. Acto por el sí. Acuérdense que
tenemos el acto por el sí el miércoles 15, mañana a las 18 horas en la explanada de la Udelar. Votamos rosado el próximo 27 de marzo, votamos rosado, así que los invitamos a participar mañana para el acto por el sí en la explanada de la Universidad de la República. Y vaya un saludo grande para Fray Ventoso, al barrio Los Olivos, que desde allí nos están escuchando. Muy bien, bueno, vaya para ellos. Aprovechamos y saludamos a Fede. ¿Cómo estás, Fede? El gusto de saludarte. Y bueno, vamos a ir a la tanda comercial y cuando vuelvan seguimos conversando acerca de los problemas de ANCAP y bueno, y cómo los trabajadores ven la posibilidad de solucionar. Muy bien, Voces de Montevideo, programa número 33. Continuamos nosotros con nuestros invitados, Laura Martínez, vicepresidenta de la Federación ANCAP, y Salvador Stopieli. Provieri. Es Provieri. Es Provieri, ahí está, es Provieri, dirigente nacional de la Federación, uno que lo conoce durante tantos años, Salvador, de la época de la juventud. Lo conozco a Salvador, así que, pero bueno, ayer. El apellido es complicado. Bueno, continuamos dialogando con el tema de ANCAP. ¿Tenés algo más, Demir? No, me interesaba un poco, bueno, hablábamos ahora fuera del micrófono, sobre todo lo que es el cambio de la matriz energética en Uruguay. Bueno, esto potencia quizás, digo, todo lo malogrado de lo que se ha estado pasando en estos días con el tema ANCAP, pero también potencia otros temas que el resto de la población desconoce y que solamente llega la información acotada a través de lo que los medios nacionales puedan transmitir. En cambio, por ejemplo, digo, toda la propuesta que hicimos a la entrada, mucha población desconoce realmente en profundidad, si hacemos un corte longitudinal, desconoce la amplitud que tiene hoy el sindicato en distintos temas, como estaba explicando ahora el tema del Portland, por ejemplo. Digo, el tema es profundizar quizás un poco más allá del conflicto en sí por otras áreas. Bien, hay una cuestión que es importantísima y me gustaría como hacer un paréntesis ahí, porque acabamos de pasar y transitar dos fechas muy importantes para el pueblo uruguayo. Uno es el 7 de diciembre, como dijimos, por el referéndum, la victoria del referéndum para ANCAP estatal y pública y por nuestro monopolio. Y otro fue también el 13, claro. También en contra de un plan de privatizaciones que llevaba también la calle al frente. Y bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que entender que el pueblo uruguayo se ha sentenciado, realizado una sentencia respecto a qué quiere para sus empresas públicas. Y llevándolo un poquito a lo que tiene que ver con lo que está pasando con la ley de urgente consideración, se ha colocado privatizaciones, como en el caso del Portland. Nuestra P de ANCAP es por el Portland. Se ha colocado un proceso de privatización, transformándolo en un proceso licitatorio, ¿no? Parece algo muy inofensivo, sí, claro, de una solución integral, pero lo que nosotros denunciamos cuando hablamos de la voluntad popular y no vulnerarla, estamos diciendo que en realidad el gobierno lo que tendría que haber hecho mínimamente, que no lo hizo con la ley de urgente consideración, ni siquiera con su proceso acelerado de aprobación, pero el gobierno lo que tendría que haber hecho con la población es decirle, bueno, queremos privatizar, ¿no? Hablar directamente y claramente de cuál era su plan y no estar camuflándolo en una ley, en una reforma del mercado de los combustibles, para el caso nuestro, con otra patita en la rendición de cuentas. En el caso también tenemos de antes la ley de medios, tenemos un montón de cuestiones que significan una pérdida del patrimonio, de la soberanía y de un proceso de privatización que está como disperso, ¿no? Y que no se dialoga directamente con la población de cuál es el plan. Entonces esas situaciones de traer a la conversación de que qué estamos estos, ¿no? Los que nos estamos movilizando en las calles, ¿por qué hablamos de la voluntad popular? Es por eso, porque se está armando, y creo que un poquito hoy Salvador lo dijo,
legalmente, jurídicamente y a través de un gobierno de decretazos y resoluciones de directorio, transformando algo que es muy sensible para la población, pero no dialogándolo directamente. Y bueno, es lo que nos toca a nosotros ahora en esa cuestión de estar en la calle y haciendo estas conversaciones que no las hace quien debe hacerlas. Claro. Entonces convencen con dudas y gobiernan con autoritarismo, porque después van y nos reprimen como nos está pasando o nos quitan derechos fundamentales a la clase trabajadora, como son los fueros gremiales en nuestro caso. Y además están violando la voluntad popular, porque ya la gente se expresó que quiere las empresas públicas en manos del Estado y sin embargo, bueno, el viejo estilo del herrerismo, ¿no? Abrir las puertas, que entre cualquiera, achicar el Estado y bueno, y darle ganancia a los maya oro, como dicen ellos, ¿no? Algo que le destaco al herrerismo es la coherencia histórica. Sí, claro. Porque desde la creación de los entes autónomos en el viejo vallismo y durante el neovallismo y después en la época postdictadura siempre han querido privatizarlo. Y yo les destaco, a la gente coherente les destaco su coherencia. Claro. Y eso, más allá de lo cómico, para que la audiencia también pueda leer históricamente que quienes hoy nos gobiernan son grandes perseguidores de minimizar al Estado a su mínima expresión. Y en ese sentido, creo que nos corresponde al movimiento sindical y a las fuerzas de izquierda en general, poder poner en la población, bueno, eso de, acá hubo referéndum y plebiscitos, en los 90 hubo un par, en el 2000, bueno, la población se expresó. No puede ser que el gobierno haga una ley como la ley de urgente consideración que va contra esos principios, que haga una comisión de expertos de combustible donde no había ningún experto porque no había nadie de ANCAP, nadie del sindicato, había gente que vaya a saber de dónde es, y a través de esos vericuetos terminen violentando la voluntad popular que se ha expresado más de una vez en defensa de los entes autónomos. Y no es casualidad que una vez qué fuerza tiene 800.000 papeletas, es increíble la fuerza que tienen a veces, es que todo lo central que tiene este gobierno lo va a discutir en abril para adelante. Y si ganamos el referéndum, que yo creo que lo vamos a ganar, no lo va a discutir nunca más, porque en realidad no le va a convenir. Pero el hecho de aplicar algunos de los preceptos de la reforma en el mercado de los combustibles, que implica liberalizar ya una gestión entre privados de la distribución de combustible que va a generar de que Montevideo tengas un precio y que en Artigas tengas otro mucho más grande, esa cuestión no la van a hacer ahora tampoco. Es más, ya resolvieron que la van a hacer después del referéndum. Entonces, es una cuestión de que creo que la población, y tenemos que hacerle ver a las compañeras, a los compañeros, del poder que tiene la sociedad y sus organizaciones a la hora de frenar cualquier avance de cualquier gobierno en contra de nuestros intereses. Gran ejemplo son los referéndums y los plebiscitos, obviamente del 92, 93, del 2003, pero gran ejemplo es esta juntada de firma, que fue heroica realmente, y los últimos 2 meses fueron una locura brutal y heroico. Y es así de que todo lo central de este gobierno que va en contra de nuestros derechos, como lo que recién decía, o la reforma de las jubilaciones, la reforma del BPS en realidad, para decir algo más amplio, todo lo vamos a discutir después. Entonces creo que el eje es mostrarle a la gente que cuando se organiza, cuando nos ponemos las pilas, nos fijamos un objetivo y trabajamos para ese objetivo, no hay gobierno en realidad que pueda con un pueblo movilizado. Y creo que ese es el eje más grande, y demostrarle al conjunto de nuestra sociedad que este gobierno en realidad lo que está haciendo es violando sistemáticamente decisiones democráticas, y eso hace dudar hasta un montón de cosas, de concepciones de este gobierno que pueden llegar hasta asustar. Sí, no es un paro más, es un paro con carácter histórico. Acá se define prácticamente el futuro de las empresas públicas, ¿no? Yo pregunto, cuando van los trabajadores que son de Paysandú una ciudad mucho más pequeña, los legisladores, todo el mundo sabe dónde vive, ¿qué le dicen a la gente? Porque ya no hay mentiras. Me parece que el mensaje tiene que ser claro. Son legisladores del oficialismo, pero tienen que actuar en defensa de los intereses de su gente. Mirá, esto es una anécdota y es real. Asamblea en Paysandú previo a las elecciones municipales. El actual intendente, que en aquel momento competía con la compañera Cecilia Botino, se paró en la puerta de la planta y le dijo a la gente: si soy diputado y privatizan el Portland, renuncio a mi banca. Lo dijo así. Y si era intendente, iba a pelear para mantener el Portland en manos de ANCAP. Bueno, a las claras está que se paró delante de 300 trabajadores, 400 trabajadores y trabajadoras
dijo una cosa y bueno, y hoy por hoy para encontrarlo es bravo. Pero bueno, la realidad es esa. El oficialismo dice una cosa en un lado y después se olvida, lo borra y tiene la complicidad de los grandes medios, que esas cosas nunca pasaron y lo que pasa es lo que dicen ahora. Claro. Bueno, ¿y cómo sigue el tema del tema del paro? El tema del paro no, el tema de esta movilización que están llevando adelante los trabajadores agremiados en FANCAP en defensa de las empresas. Se solucionó el tema de la máquina, ya está funcionando al 100% la planta, por lo tanto... Sí, estaría arrancando esta noche, es la unidad de cracking, que como nombraba Laura, que es la que falta en realidad, porque de hecho toda la planta está andando. Claro. En realidad, claro, desde hace días. Y en un Consejo Federal también definimos que sentarnos en un ámbito es una propuesta de que estemos todos los actores en la mesa de negociación, porque esto es de interés. Nuestros conflictos tenemos plena conciencia de que afectan todos los intereses de toda la población y necesitamos una mirada más amplia. Entonces allí también la central sindical allí más fuertemente posicionada en esta cuestión de cómo encaramos la lucha, y bueno, vamos por ese camino al diálogo, es lo que tenemos. Nosotros queremos cuidar principalmente los ámbitos de negociación, para nosotros son fundamentales. Son luchas y espacios que cuidamos por lo que significan y porque es donde conseguimos las conquistas. No es afuera, también es movilizándonos, pero el espacio de negociación, el ámbito es fundamental cuidarlo y ese es el camino que tenemos que ir con el diálogo. Tenemos que tener la capacidad y ahí pedimos y convocamos a que no se tomen decisiones tan intransigentes, que en verdad es un no por no extender 15 días más un convenio, de las repercusiones que tienen para la sociedad. Hablemos de las reales repercusiones. Y después con otro que un poco que decíamos de esto de los discursos, hay un tema ahí que no estamos hablando, que en realidad tenemos que hablar, que es los discursos del oficialismo, es decir, del gobierno respecto a qué pasa con los combustibles, qué pasa con la fijación de los productos de consumo nacional del país. ¿Por qué ahora ya vamos para 3 meses que el gobierno decide no aplicar los precios de paridad de importación que nosotros desde el proyecto de ley de urgente consideración con la coordinadora de sindicato le denunciamos? ¿Por qué fracasaron? Claro. Y aparte, una cuestión ahí que machacaba mucho el gobierno era que se jactaba de que esa metodología era algo transparente, que la competitividad es buena, que como resaltaban, como que cualquier ciudadano pudiera calcular el precio de los combustibles, porque se iba a fijar cuánto estaba el petróleo en Golfo, los precios. Y realmente todo eso ahí hay una fragilidad de los discursos del gobierno, ahora se reluce porque realmente fracasaron, no pueden aplicarlo porque si se hubieran seguido aplicando la metodología, un acumulativo de aumento, de incremento de los precios de las gasolinas y el gasoil y del gas también, el GLP que le llamamos nosotros, ya batiendo todos los récords, ya estábamos en un acumulativo muy alarmante y bueno, transparencia siempre las hay, las empresas públicas tienen la total transparencia, estamos obligados por ley a ser transparentes y hay transparencia, es más, se están dando informe de los balances cada 6 meses en el caso de ANCAP. Competitividad, bueno, nosotros ahí tenemos una diferencia ideológica, los precios, el mercado de por sí, la competitividad, primero no garantiza que bajen los precios y segundo, para nosotros la gestión de ANCAP tiene que enfocarse en las necesidades de la población, en garantizar la dignidad y los derechos humanos y ser un paraguas protector a través de sus políticas y subsidios. Y bueno, entonces también esos discursos de eso que no se quiere hablar, que está congelado, de qué pasa con la fijación de precios, es que el gobierno ha demostrado que la discrecionalidad que ha aplicado, que le gusta la discrecionalidad esa que renegó, ahora la aplicó más que nunca, pero ¿a quién benefició? Bueno, nosotros estamos de acuerdo, es una política de economía pública, es una política social, la fijación de los combustibles, en función a los intereses de la población, de las mayorías, y no de las minorías, como plantea el gobierno, que es a los mayaboro. Claro. Es increíble, ¿no?, que el propio gobierno está violando la LUC. Y esto no se dice, porque la ley es clara, establece que todos los meses hay que revisar el precio de los combustibles. Sin embargo, el gobierno hace 4 meses que no está cumpliendo la LUC. Es increíble, ¿no? Sí, es que veníamos con un 30% de aumento de los combustibles en el año 2021, que es más, se criticaba a los gobiernos anteriores porque aumentaban por debajo de la inflación, y una vez por año, que era en diciembre, enero, por ahí se ajustaban, por una cuestión política en aquel momento, y hoy la realidad es que la fijación del precio es política.
y profundizando esto que decía Laura, los combustibles se empezaron a aumentar una vez que terminaron algunas zafras de los Maya Oro, porque claro, eso también hay que decirlo. ¿sí? No es que empezaron a aumentar, digámosle, para los grandes capitales, también no. Terminaron algunas zafras importantes de los Maya Oro y ahí aumentaron, pero le aumentaron al pequeño distribuidor, al que labura con el auto, al que lo usa, ya sea para ir a pasear, que tiene derecho con la familia. Para eso sí hubo después aumento. Y era lo que decía, el poder de las firmas es increíble. Y eso se traduce en el poder de nuestro pueblo cuando se organiza, en decir, bueno, hasta acá llegaste con esto, nos queda un deber importante que es el referéndum, pero yo creo que lo mejor es intentar hacer visible esta cuestión del gobierno, esta contradicción del gobierno en la población. Defendía una forma de fijar los precios supuestamente transparente, técnica y demás, criticando lo otro, pero ahora como tuvimos 800.000 firmas y porque vamos a ir a un referéndum, bueno, congelaron los aumentos de los combustibles, que de hecho está bien que no aumenten los combustibles porque podrían bajar, de hecho, deberían bajar. Pero bueno, por lo menos si van a decir que vamos a regirnos por el precio de paridad de importación y hicieron una campaña mintiendo con eso, porque es más caro importar que refinar, mínimamente tengan la decencia de seguir esa coherencia. Y bueno, si tienen que aumentar, aumentenlo. El sindicato, obviamente, se lo hemos dicho más de una vez, está en contra de los aumentos de los combustibles y va a estar en contra siempre. Claro. Pero bueno, hay que hacer visible a la gente que el gobierno los está engañando en la cara de todos nosotros, nos está engañando, manejando la información, manejando los datos, y bueno, es una cuestión que tenemos que hacer visible, no solo para ganar el referéndum, sino por el hecho de, bueno, demostrar cuál es la verdadera cara del realismo. Una pregunta que quizás no va directamente con lo que estamos hablando en general de lo que ha sido esta movida de estos últimos días, y tiene que ver con los ensayos que ha hecho Uruguay con respecto a saber si en nuestro subsuelo hay petróleo. En este caso, digo, cuando estamos sobre el acuífero guaraní, y cómo eso se está hablando, se estudia, se ve desde el punto de vista del sindicato, cuál puede ser el producido de seguir perforando, ¿no? Tanto en la plataforma marina como en el caso de próximo al departamento de Salto. Bueno, en este directorio particularmente, que arrancó con este gobierno, tengo entendido, capaz que Laura me corrige, de que no han habido nuevos estudios. Yo tengo conocimiento de las rondas Uruguay 1, 2 y 3 de cuando era Sendic el presidente, después cambió a Marta Jara, pero no se encontraron valores que ameritaran una inversión para ver si realmente hay petróleo con la cantidad suficiente que amerite extraerlo nosotros. Eso es lo que yo tengo por lo menos de las rondas Uruguay 1, 2 y 3, que eran de los gobiernos anteriores. No sé, capaz que Laura en su calidad de vicepresidenta tiene más información que yo y que está bien, pero yo no tengo conocimiento de que por lo menos en este gobierno actual se haya seguido por ese camino. Sí, no, respecto a la exploración de Ronda, no, sí, ahora está esta iniciativa con el hidrógeno de ir ese camino y se habilita estas propuestas que puedan llegar a tener interesados, y es la figura también de Ronda Uruguay la que habilita que se lleguen propuestas y ver cómo es la exploración y las capacidades, pero no nos hemos manifestado duramente por esto. ¿Por qué? Porque en verdad es una conversación que tenemos que tener como población. No, el sindicato tiene que sí puede manifestar la preocupación, y vuelvo hoy también a la decisión del sabio Congreso del PIT-CNT, de que hay que empezar a transitar esos caminos. El medio ambiente no puede ser algo que pase al tercer, cuarto lugar cuando estamos en crisis. Más que nunca tenemos que cuidar los recursos y fundamentalmente, pero es una discusión, ¿no?, de cara a al Congreso del pueblo, porque es importantísimo colocar estas discusiones que son preocupación. ¿Qué perspectiva tenemos como país de acá a 20 años? No tenemos síntesis cerrada, porque sería muy necio también de nuestra parte sacar conclusiones por nosotros solos, pero sí estamos con preocupación y también con esta cuestión de estar dispuestos a dialogar y
y ahora el Congreso nos marcó un horizonte y va por ahí. Sí, el argumento rector ahí, que sí lo vamos a tener siempre, es la soberanía nacional. Claro, esa es la defensa mayor que nosotros hoy tenemos presente. Sea eléctrica, hidrógeno verde o encontráramos petróleo y que se siguiera en el marco de la soberanía nacional, de monopolio público, podemos explorar los caminos, en preferencia caminos que nos permitan desarrollo, pero cuidando el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, y sin lugar a dudas, lo que queda ahora de aquí en adelante es la campaña del 27 de marzo, ¿verdad? El voto rosado para la defensa de las empresas públicas que están prácticamente en la cuerda floja. Si es por el herrerismo, vendemos, privatizamos todo. Y bueno, y si es por el pueblo, es la defensa. Y recordábamos hoy, yo digo, no me canso de repetirlo, pero el plebiscito del 13 de diciembre marcó que las empresas públicas tenían que quedar en manos del Estado. Y el herrerismo con su viejo programa trata de que eso desaparezca. Por lo tanto, el voto, la opinión de los trabajadores de ANCAP con respecto al voto es el voto rosado para el próximo 27 de marzo. Sí, nosotros reeditamos el color Claro, de la campaña sí, claro. del 2003. Vuelve la Pantera Rosa con todo. Y bueno, vamos a ir a fondo a ganar ese referéndum que va a ser la espalda que va a tener la clase obrera por el resto que nos queda de herrerismo. Ya tenemos la Pantera Rosa ahí firme adentro del sindicato, la Pantera que nos acompañó. Ahí va, que nos acompañó. Y bueno, ahora plegarnos también a lo que marca la Comisión Nacional por el referéndum, por esta anulación, que es nuevamente volver a un diálogo en los barrios, en cada rinconcito del país, y nosotros plegarnos a eso y reforzarlo en función de las capacidades que tenemos, porque se juega todo ahora en estas semanas. Sin olvidarse de los muros, ¿no? La Federación marcó un hito importante en aquella campaña del plebiscito, en donde los muros de la ciudad estaban permanentemente, pintados por una brigada que marcó historia también en la lucha de la Federación, ¿no? Con el mango ahí, al frente. Con la brigada Cocodrilo. Sí, la brigada Cocodrilo. Y bueno, y esta vez tendremos la ciudad pintada de rosado y esperemos que la gran mayoría de la ciudad del interior también. Y bueno, como decía Laura, nos vamos a plegar a esa campaña. Nosotros ya empezamos con las volanteadas en puntos que en la juntada de firmas fueron clásicos para nosotros. Nos vamos a estar sumando las jornadas que hay ahora, el 18 y el 19, de los 1000 encuentros, que en realidad arrancaron en el interior el 11 y el 12, ahora el 18 y 19. Y bueno, vamos a empezar esta patriada, que yo creo que va a terminar bien y vamos a terminar ganando. Y bueno, esperemos que logremos conseguir todo eso. Yo paso un reclame nuestro. Nosotros finalizamos y aprobamos un pequeño cursillo sobre nuestro articulado, porque entendemos que es un tema muy complejo a explicar. Hay necesidad por parte no solamente de los sindicatos hermanos, sino de organizaciones sociales que nos han consultado. Por favor, venga, estamos fines de semana metiéndole en todo rinconcito que nos convocan, pero tenemos un curso ahí para compartir y para seguir dialogando sobre esto, porque requiere una buena conversación, y ya lo terminamos, así que está la orden, se puede pedir ahí a secretaría@fancap.com. Bien, para todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, que quieran tener claro lo que dicen esos 135 artículos, se comunican con la Federación ANCAP y allí van a coordinar para hacer un pequeño cursillo. De más está decir que estamos invitando a la audiencia para el mañana miércoles en la explanada de la Universidad de la República a las 18 horas. Está el acto de convocatoria por el sí, ¿tá? Por el voto rosado. Así que bueno, mañana a las 18 horas vamos a estar presentes en la Universidad de la República. Bien, a Laura, a Salvador, el agradecimiento por estar en Voces de Montevideo. Una vez más, tratando de aclararle a la población cuáles son los temas que la gran prensa oculta, porque pone por ahí toda la responsabilidad de los trabajadores y sin embargo las cosas, lo explicaron los compañeros, no son así. Y bueno, lo vamos a estar convocando nuevamente y esperamos que el próximo 27 de marzo hagamos un gran festejo todos juntos en defensa de nuestras empresas públicas. Bueno, muchas gracias, saludos a todas y todos. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Muy bien, amigos, nosotros vamos con un informe que nos manda Francisco Pancho Fleitas, a quien aprovechamos para saludarlo, siempre prendidito el Pancho allí a la audiencia de Voces de Montevideo, que dice así:
el índice de conflictividad, y tiene que ver con lo que hablábamos con los compañeros también. En el 2015 el índice fue de 84.20%. 2016, pleno gobierno del Frente Amplio, 58.68%. En el 2017 el nivel de conflictividad era de 51.40%. En el 2018, 61.90%. En el 2019, 41.50%, y acá ya estamos en el gobierno de herrerismo. En el 2020, el nivel de conflictividad de los gremios es de 33.32%. Enero, septiembre del 2021 llegó al 43.30%. Esta es una fuente de la Universidad Católica. Plantear que estamos asistiendo a un abuso sindical de las medidas es simplemente un atajo antisindical. En el año 2021 es de los años con menor conflictividad de los últimos 10 años y el año 2020 fue el más bajo en 25 años. A esta información puede acceder cualquiera que tenga buena voluntad. No asistamos en silencio a una política antisindical con pocos procedentes. Y esto tiene que ver con un mensaje que manda Fernando Pereira, hablando de los índices de conflictividad. Había en un diario por allí que decía que la conflictividad había estallado con el gobierno blanco y sin embargo los números demuestran otra cosa. Totalmente. Así que bueno, amigos, nosotros estamos poniéndole punto final a Voces de Montevideo por el día de hoy. Nos vamos a estar reencontrando el próximo martes con la audiencia. Los esperamos, no sin antes invitarlos a que mañana, por ejemplo, está a la izquierda late el corazón, las compañeras que se dedican a los temas parlamentarios. El día jueves vamos a tener el programa Cultura en Casa. Ya nos contaba Majo que volvió Eduardo Larbanó, así que bueno, ahora tienen el equipo completo. Y los días viernes, con Victoria y con María José, más la presencia de Juan, el Popular en Radio. Un placer haberte tenido por acá, Demir. Realmente nos encantó y bueno, ahora ya sos parte del equipo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande a la gente del interior, porque, bueno, provengo del interior y sé lo que es hacer radio en el interior y que estén llegando las voces desde acá, que los compañeros de FANCAP estuvieron explicando todo lo que ha pasado con lujo de detalles y también poder adentrarnos en temas muy importantes a la humanidad más que a la comunidad. Para mí ha sido un placer y gracias a los compañeros en operación. Muy bien. María José, simplemente para el saludo final, porque mañana ya vas a estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Federico, buenas tardes audiencia, nos estamos reencontrando el próximo martes.